Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla, urólogo en la Ciudad de México. El día de hoy traemos el caso número 21 de una enucleación prostática en bloque con liberación apical temprana en una próstata de 120 gramos. Utilizo una camisa Richard Wolf 24 French, un elemento láser Kunz, una barra estabilizadora para una fibra de 550 micras. Estamos utilizando un láser CyberHow de Quanta de 150 watts, 2 joules, 40 Hz, 80 watts en total, modalidad o modulación de pulso Virtual Basket. Empezamos a hacer la cistoscopía, una vejiga trabeculada de gran capacidad, una vejiga de esfuerzo, no hay evidencia de lesiones tumorales. Tratamos de ver las referencias anatómicas y tener la certeza de que no haya ningún hallazgo fortuito durante la cistoscopía. Agradezco de antemano al doctor González Blanco al prestarme y facilitarme el video de la cirugía. Estoy cambiando el obturador óptico por el elemento láser y vamos a comenzar el procedimiento. Insisto cada vez más para poder tener una buena liberación y un buen resultado para la continencia del paciente. Es sumamente importante ver el esfínter. Si corremos al esfínter, tenemos referencias distintas y esto puede hacer un poco más complejo la entrada hacia el plano lateral o el plano de clivaje lateral. Entonces siempre es importante ver y viendo la estructura y entendiendo la estructura y la relación del esfínter, justamente es que tenemos el mejor éxito hablando de continencia temprana. Voy a introducir la fibra, como les mencioné, una fibra de 550 micras y vamos a comenzar. Este video no se grabó en vivo, era un video de proctoraje que al final me pidieron yo realizara la cirugía. Una vez insertada la fibra, vamos a ver las referencias y los pilares laterales del esfínter para que con esto podamos hacer el marcaje de la línea blanca. Ahí estoy saliendo, ahí veo el pilar primordialmente del esfínter y literalmente ahí vamos a empezar. Como les he mencionado siempre, prácticamente utilizo el pedal de corte, los 80 watts para hacer este paso. En esta parte hay que ser cuidadosos porque justamente la baquelita del instrumento está apoyada sobre la mucosa del esfínter y si no somos gentiles puede haber un desgarro significativo de esta zona que impacta en la desepitelización justamente del esfínter. Ahí tengo la relación, ahí está completamente respetado el esfínter. Soy gentil en esta parte, voy cortando estas fibras verticales que van soltando justamente la mucosa y es parte primordial en la liberación apical temprana. Profundizo ligeramente esta primera línea de corte o línea blanca. ¿Por qué? Porque esto va a ser mi plano de referencia. Si ustedes cada paso de la enucleación lo empiezan en esta zona,
siempre van a tener una referencia del inicio y un despegamiento gentil o desinserción gentil del esfínter. Una vez que está la línea blanca marcada, vamos a proseguir a hacer la disección del plano posterior. Empezamos, hago esta línea en la zona paracolicular del lado derecho. En este recorrido trato de encontrar la línea blanca y hasta este punto realmente cortar. El movimiento que se hace en este desarrollo del plano posterior es un movimiento en donde buscamos tratar de tocar la pierna contralateral, un movimiento mucho más horizontal. Vean, en este momento tenemos un plano sumamente gentil, un plano súper definido, que es una de las características de las próstatas de mayor volumen, y esto nos permite ir avanzando muy bien en el plano. Cuando estén desarrollando este plano posterior, lo ideal es no lateralizarse, sino tirar al frente, hacer movimientos cortos del radio de las 6 a las 7, 8 máximo, para no hacer una profundización y perforación a nivel de la cápsula lateral, ¿no? La unión del posterior con el lateral. Conforme vamos desdoblando el plano de clivaje va ascendiendo, y ese ascenso hay que perseguirlo con la energía. Entender que el plano posterior tiene una curvatura hacia el cuello, se va inclinando hacia el cuello y no es completamente horizontal. Si nosotros seguimos una línea horizontal en el piso, lo único que va a pasar es que vamos a hacer una subtrigonización. Ahí estoy viendo la longitud realmente de la distancia vero-cuello. Ahí por abajo de ese lóbulo ya tengo una disección significativa, y justamente ahí es el punto en donde trato de cruzar la cresta uretral, hacer una liberación anticipada de la cresta uretral desde un inicio para poder homogeneizar el plano. Allá tengo la referencia del lado izquierdo de la pantalla. Y justamente nos estamos metiendo en el plano. Ahí estoy por delante del vero, justo al nivel de la cresta. Voy a hacer este marcaje en la zona paracolicular y empezamos a hacer la disección del plano posterior. Conectamos con la línea blanca. Comenzamos esta disección y liberación del lóbulo izquierdo. Ahí se desarrolla muy bien el plano posterior. Vean cómo no hago un gran recorrido hacia el lateral y regreso justamente al punto de inicio. Voy avanzando, voy haciendo la liberación, voy ascendiendo milímetro a milímetro conforme recorro o gano 1 milímetro en el plano posterior por esta verticalización o ascenso del plano posterior. Y vamos
ganando el espacio. Hay un punto en donde empezamos a cargar el adenoma y esto comienza a generar mayor dificultad para continuar ese avance. Ahí justamente le estoy enseñando que no hay que lateralizarse tanto porque empiezas a adelgazar justamente la cápsula y puedes hacer perforaciones. Ahí hay un adenómero para que pueda emparejar el plano izquierdo con el derecho. Hasta ahí es el punto en donde si continúo la disección lateral voy a profundizar y puedo llegar a perforar. Y aquí tenemos un plano aún que puedo ir desarrollando y aventando y recorriendo hacia el cuello. Un poco nodular en esta zona la próstata, pero finalmente logramos identificar el plano. Y vamos continuando esta disección. Estoy teniendo una panorámica, entendiendo un poquito ese ascenso. Vean hasta dónde tenemos que llevar. Justamente el desarrollo del plano posterior está bastante alto. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer hemostasia. Esta próstata fue bastante académica. Verán un plano muy bueno en todos lados. Y bueno, vamos explicando paso a paso. Mantuve fija mi fibra todo el tiempo en el horario de las 6. Aquí en la liberación apical voy a cambiar a las 12. Ahí les estoy enseñando la línea blanca como corre. En el dorso superior de la fibra voy justamente ahí por debajo de la mucosita del esfínter. Y estos cortes finalmente me dan apertura, entrada a poder tener una mejor exploración y liberación del ápex para entrar en el lateral. Ahí milímetro a milímetro voy avanzando, voy haciendo esos cortes circunferenciales que me dejan entrar en el plano lateral. Ahí voy a ascender un poquito más. Vean cómo ahí logro visualizar esa redondez del adenoma y voy disecando paulatinamente milímetro a milímetro y avanzando y visualizando el plano lateral. Ahí entré, estoy dejando estos dos pequeños adenómeros, los voy remodelando, voy haciendo un corte más profundo para poder hacer la liberación de los mismos. Ahí estoy conectando con el posterior, tengo un plano más nítido, un plano más real. Y ahí empiezo a avanzar rápido y progresivamente de arriba hacia abajo, ya con una noción íntegra y mayor control tanto visual como sensitivo. ¿A qué me refiero sensitivo? Hay que aprender a sentir esos movimientos alrededor del adenoma y vean cómo el movimiento no cambia, el movimiento es exactamente el mismo y lo que estoy es haciendo una repetición de un mismo movimiento. Avanzando milímetro a milímetro, siendo cuidadoso, aún tenemos muy fijo el esfínter, no hemos hecho mucha liberación. Estoy tratando de llegar hasta ese punto en donde avancé en el plano posterior para tener una igualdad de avance
y continuar este avance simétrico. Ahí había dejado un pequeño flapcito de tejido. Voy en el posterior. Justamente cuando hacemos este abordaje, lo que hay que hacer es ir como cargando el adenoma con el dorso de la fibra e ir desarrollando esa sola línea de disección. Me falta un poquito más allá para llegar a la mitad. Desde ahí estoy arrancando de la mitad de la próstata hacia el lateral del lado derecho del paciente. Progresar y pensar que puede haber una progresión en el plano posterior y de ahí llegar hasta el cuello es complicado, no es sencillo, sobre todo por estas curvaturas que hace el plano posterior para alcanzar el cuello. Es dificilísimo hacerlo por abajo. Regreso, veo mi línea blanca, avanzo, la rebaso y voy a buscar dónde se había quedado el corte previo. Voy haciendo sus cortes, retraigo un poco el resector y vamos a cortar esas primeras fibras. Vamos a abrir esa primera puerta que al final nos facilitará el desarrollo y la progresión en el plano lateral. Hay que dejar correr el resectoscopio porque si nosotros lo tratamos de guiar en esa guía, lo que sucede es que empiezan a cortar el adenoma. Ahí ya conecté con lo que tenía por debajo, vamos avanzando. Es un avance sumamente controlado. En este caso en específico, el sangrado prácticamente fue, pues ya lo verán al final, mínimo. Y vean cómo, nuevamente repito, es un movimiento secuencial, arriba y abajo. No encuentro como tal la necesidad de introducir los dedos al elemento de Kunz para poder hacer todos estos movimientos. De aquí estoy tomando el resectoscopio solamente con una mano. Llegamos a ese punto donde la madurez del plano es mayor. Y vean todo el avance que ya hicimos. Entonces ahí, justo en el dorso, está el esfínter. Ahí está la línea blanca. Y vean cómo ahí se empiezan a ver las fibras que mantienen fijo el esfínter en el radio de las 12. Ahí estoy a las 12 en la línea blanca. Estoy cortando 12, 11, 10 para poder empezar a hacer esa liberación y tener un mejor acceso al plano anterior. Vean cómo esos cortes que hice sobre el adenoma me permiten tener una mejor visualización. No sé si logran ver, pero justo donde va el dorso de la fibra, hay una especie de fibras circulares que, conforme he tomado la decisión de hacer de esta forma la liberación apical, cada vez las veo más frecuente y siento que es una estructura que forma parte del esfínter. Y lo que estoy demostrando es el borde superior de la uretra prostática o el domo de la uretra prostática y cómo hay una discrepancia aún de un colchón significativo de tejido hacia el plano anterior. Ahí vamos avanzando, vamos progresando poco a poco. En estos puntos realmente la movilidad dentro del plano es bastante intuitiva y entre más gentiles sean mejor, porque esas fibras que permanecen fijando aún el esfínter pues se pueden desgarrar si ustedes son muy toscos o ejercen demasiada presión. Vamos a subir.
Estamos llegando al radio de las 12. Mil disculpas por estas pausas. El procesador de imagen es una reverenda porquería. No los han cambiado y tras queja y queja, no he logrado mucho. Termino los cortes y los llevo lo más cercano al radio de las 12. Y como pueden ver, he insistido en la mayoría de mis videos, no suelo dejar ningún remanente de tejido en el radio de las 12. Vuelvo a entrar, avanzo. Ahí subo, diseco y voy ganando milímetro a milímetro un plano formidable, ¿no? Es el plano que nos encantaría ver en todas las próstatas, un plano capsular súper fibroso y en ninguna parte con una violación de la cápsula. Estoy justo en el radio de las 12, ahí está la línea blanca, ahí está la línea blanca del lado izquierdo y ahí está el esfínter completamente libre. Estoy en el radio de las 12 y ahí está la mucosa que está adherida completamente al esfínter. Subo y alcanzo el radio de las 12. Nuevamente les enseño ese domo de la uretra. Voy ascendiendo cuidadosamente hasta encontrar ese plano. Vean el colchón de tejido que tenemos ahí en el plano anterior. Realmente este tejido apical no implica ninguna función en cuanto a temas de continencia. Al contrario, la continencia de estos pacientes, de hacerlos de esta forma progresiva y cuidadosa, muchos de los pacientes no fugan y los que llegan a fugar un poco mojan un protector con algunos escapes, principalmente con el esfuerzo durante las primeras 48-72 horas hasta mantenerse completamente secos. Y es impresionante ver cómo a la semana de la cirugía los pacientes, en su gran mayoría, yo diría que el 99% de los pacientes están completamente secos a la semana de la valoración inicial. Ahora lo que estoy haciendo es remarcando un poco esa línea blanca. Vean, si voy profundizando la línea blanca, esto me permite ir liberando el adenoma, ir identificando realmente hasta dónde llega el adenoma y desde dónde lo tengo que desenterrar. Pareciera aquí que me estoy enclavando como tal en el adenoma, pero estos cortes finalmente van haciendo una liberación secuencial, centrífuga, por decirlo de alguna forma, del esfínter. Ahí estoy dejando algo de tejido. Voy a entrar un poquito más atrás. Vean cómo, si exploramos, no perdemos absolutamente nada y podemos identificar un plano mucho más definido. Hay esos movimientos repetitivos cortos donde justamente el desarrollo de este plano lateral lo hicimos desde el ápex, no se hace del posterior tratando de ascender y desgarrando todos los puntos de fijación del adenoma al esfínter. Seguimos avanzando. Logramos entrar con mucho control visual hacia el plano lateral y vamos conectándolo con el plano posterior.
Continuamos. Y ahí tenemos la famosa rodilla del lóbulo izquierdo y estoy comunicando con el plano posterior. Conforme más movilización y liberación del plano tenemos, evidentemente la visualización del plano es muchísimo mejor. Vean cómo ahí es claro dónde tengo que empezar a cortar. El esfínter está completamente íntegro. Ahí vamos a lateralizarnos un poco y empezar a cortar en ese punto que tenemos control visual. Cortes medio a ciegas, pero vean ese corte que me permite, o me permitió más bien, entrar y de esta forma visualmente tener un control maravilloso del desarrollo del plano lateral. Voy subiendo, hago esos cortes repetitivos. Ahí habitualmente lo que hago es subir y bajar con la energía por temas académicos y haciendo mucho hincapié en analizar el movimiento de mis manos y cómo tomo el resectoscopio. Lo empecé a hacer solamente cortando de forma ascendente y no bidireccional, que eso me da mucha mayor velocidad. Recuerden que esta es una próstata de 120 gramos y como lo han visto en las próstatas de mayor volumen, el plano está mucho más desarrollado que en las próstatas de menor tamaño. Hemos avanzado todo eso, me quedo viendo justamente esa área de corte y vean cómo ahí solito, si somos gentiles en la retracción del resectoscopio, nos podemos dar cuenta perfectamente bien dónde debemos de empezar. Vean, ahí se ven otra vez esas fibras que justamente voy a cortar por debajo de ellas y voy a comenzar a liberar la parte anterior del lóbulo izquierdo. Ahí voy ascendiendo poquito a poquito. Poquito a poquito. Y vean cómo el control visual es impresionante. No necesitan forzar para nada el instrumento. Ya prácticamente estoy conectando el plano anterior del lado derecho con el izquierdo. Y ahí está completamente liberado el esfínter. Lo estoy haciendo más despacio, justamente por temas 100% académicos, porque estoy acostumbrado a cortar hacia arriba y hacia abajo en ese desarrollo y progresión hacia el cuello. Pero estoy siendo muy gentil en el avance en el plano con este caso. Ahí vean cómo empiezo a hacer un movimiento con un poquito más de presión hacia el cuello y ahí estoy empezando a hacer esta liberación que tanto insisto, donde hago cortes secuenciales del radio de las 3 a las 12, 3:12, 3:12 y finalmente esta es la forma en la que acceso con más control a mi gusto justamente a la vejiga. Vean cómo conforme bajo la fibra, como que me despego un poco del tejido, soy un poco más panorámico y cuando voy a subir me pego y empujo hacia el cuello y esto es lo que me da un mayor avance y una mayor rapidez. Voy avanzando
conforme subo, empujo el receptoscopio hacia el cuello para ir abriendo el plano y que la energía vaya haciendo lo suyo. Ese aún no es el cuello, es el plano, la cápsula, lo que estamos viendo. Es una próstata grande, es una próstata larga. Estamos avanzando bastante bien, hacemos hemostasia. Casi en la mayoría de las ocasiones la hemostasia la hago con el pedal de corte. Vean cómo teniendo una adecuada distancia entre la punta de la fibra y el vaso sanguíneo no hay una profundización y hay una hemostasia sumamente efectiva. Ahí estoy en el radio de las 12. Ahí voy a preparar un poquito la continuación hacia el plano del lado derecho del paciente. Y aquí lo que vemos en el plano anterior es cómo va bajando, ¿no? En el plano posterior, el plano sube y finalmente llega al cuello. Y aquí conforme vamos en el anterior, la cápsula va hacia abajo. Es decir, hay un movimiento como concéntrico hacia el centro que debemos de tener en consideración y seguir esos movimientos. Y entenderlos, porque si no los entendemos, lo que va a suceder es de que vamos a hacer una perforación, una violación de la cápsula y posiblemente visualizar grasa del rectus. Ahí estoy parado justamente en el plano lateral del lado izquierdo. Voy avanzando y liberando paulatinamente todo este planito. Y la meta es visualizar o visualizas el plano previo o terminas tu corte hasta ver el cuello de la vejiga. Esas son las fibras de la mucosa de la vejiga. Vamos avanzando bastante rápido. Y ahí ya tenemos la orientación visual del cuello vesical, la mucosa de la vejiga la cortamos para que no se abombe y que finalmente tengamos un despegamiento masivo de mucosa. Y disección como subtrigonal o subcervical de estas, ¿cómo se llama? De estas violaciones. Estoy remodelando un poquito ese tejido residual que había quedado. Ahí había dejado un poco de tejido en el plano anterior y lo estoy remodelando. Tengo un control maravilloso del lado izquierdo. Lo que voy a hacer es ir a buscar el plano posterior e ir avanzando y comunicando el posterior con el lateral y tratando de continuar ese corte y entender perfectamente bien la anatomía y la continuidad del plano, ¿no? Ahí cortito, vuelvo a subir, salgo al plano, regreso. Yo le llamo la maniobra del nadador. Hay que bajar a la profundidad
encontrar ese punto, tocar el suelo y finalmente ascender hasta donde esté el plano. Es un plano que se ve muy bien, se va desarrollando, no hemos tenido violaciones capsulares. Vean cómo se va despegando solito con la energía y ni siquiera está la fibra tocando el tejido, ¿no? No hay una interacción directa entre la punta de la fibra y el tejido. Finalmente ya estamos acercándonos cada vez más al cuello. Esos cortes de referencia hay que ver, hay que sacar la cabeza hasta ver la luz del cuello, porque si ustedes se mantienen debajo del óvulo es difícil tener esa orientación y terminarán subtrigonizando. Ahí busco el plano lateral y su continuidad con el posterior. Ahí estamos. Ahí ya está muy visual el planito, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Ahí justamente esos cortes hay que liberar esa mucosa, comenzar a hacer esa exploración de las fibras circulares del cuello para entender realmente la altura del trígono. Como siempre les digo, hay que ser ahorrador de eritrocitos e ir coagulando conforme avanzamos. Vamos subiendo. Vean cómo ahí ya hay un avance significativo en la progresión de este posterolateral, donde estamos llegando ya casi al cuello vesical. Sigue esa disección. Hay que subir y terminar el corte una vez tengamos esa referencia visual de la altura del trígono. Si les da y pueden continuar un poquito en la disección de esta parte del adenoma, no paren y continúen. Tenemos el óculo. Ya está bastante libre el polo izquierdo o el lóbulo izquierdo. Ahí estoy en el plato posterior, estoy cargando el adenoma y ahí veo el cuellito. Entonces ahí sé justamente la altura y ahí ya tenemos la liberación completa del lóbulo izquierdo.
buscar el meato. Estaban lejos. No lo vi. Ahí sí está. Recorremos. Y está hasta allá. Vamos a hacer el abordaje del desarrollo del lóbulo lateral del lado derecho. Es un plano sumamente maduro, es un plano bastante avascular, no sanguinolento, con el riesgo de que se pudiera complicar la visión. Esos movimientos continuos arriba y abajo nos permiten un mejor acceso hacia el cuello vesical. Ahí está ya todo el avance que tenemos del lado izquierdo. Seguimos avanzando. Y ahí nuestra meta es justamente emparejar completamente el plano y poder terminar de nuclear la parte posterolateral derecha. Ingresamos a la vejiga. Ahí vamos a buscar desarrollar el posterolateral. Ahí estamos, trabajando de ladito. Estas movilizaciones que le hacemos al adenoma nos permite no tenerlo tan fijo y que se pueda mover un poco más dentro del óculo, facilitando un poco el desarrollo hacia el cuello. Llevar un orden es clave. Aquí no hay que perder la paciencia y hay que seguir trazando esa misma línea. Exploramos un poquito las fibras del cuello y abrimos la mucosa para identificar la altura del meato. Y ahí estamos abriendo las fibras de la mucosa vesical. Vamos nuevamente explorando el óvulo o el plato posterior y vamos a tratar de unir con el del otro lado. Subimos, continuamos esa disección. Ahí vemos el cuello al fondo. Vamos remarcando y tenemos la certeza de esa redondez de la cápsula. Y ahí está abajo el cuello, que es la parte que ya había abierto del otro lado. Libero la mucosa. Estamos terminando de liberar la mucosa y el adenoma está prácticamente zafado. En ocasiones cuesta un poquito más de trabajo poderlo luxar por el tamaño del
vamos a decirlo así, del ecuador del adenoma. Vamos a buscar si no hay algo más agarrando. Simplemente es poder luxarlo correctamente y con eso suele salir. Pareciera que hay una pequeña fibrita que sinceramente sigue flotando, o sea, eso ya estaba así. Ahí estamos navegando a través de todo el plano. Estoy tratando de salir, pero está tan grande que no me deja movilizar. Es un poquito pelotearlo y jugarlo dentro del óculo para poderlo posicionar de la mejor forma y poderlo enuclear. Ahí ya llegué al punto. Una vez que luxan, ahí ya luxé un poquito, subí el óvulo del lado derecho hacia el cuello. Eso me va a permitir poder empujar, rotar el adenoma dentro del óculo prostático y tratar de encontrar ese punto de fijación, que no era ninguno, y prácticamente ya estaba suelto, solamente no cabía en el cuello, había que luxarlo completamente. Agradezco. Como lo vieron, una próstata de 120 centímetros cúbicos, un tiempo de enucleación de aproximadamente 44-45 minutos, bastante buenos, y bueno, pues seguimos en contacto cada vez con más videos interesantes para ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.